Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Desarrollaré el seminario de citología cérvico-vaginal. Pequeña historia de la citología cérvico-vaginal. Uno de los padres de la citología fue Johannes Müller, quien en 1838 editó una monografía sobre células tumorales malignas. A principios del siglo XIX, Joseph Recamier inventó el espéculo vaginal, con el cual podía visualizar el cuello uterino y obtener células de la vagina y del cuello uterino. La citología ginecológica comienza, en sentido estricto, en 1943 con George Papanicolaou. En 1942 publicó la técnica de tinción que conocemos actualmente como técnica de Papanicolaou. Finalmente, en 1943, junto al ginecólogo Traut, publicó su trabajo Diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis vaginal, trabajo que significó el reconocimiento internacional de la citología ginecológica. En años posteriores, el nuevo método tuvo gran aceptación, perfeccionamiento y difusión. La persistencia y dedicación del Dr. Papanicolaou permitió hacer la citología y del frotis vaginal una herramienta clínica común, lo que ha resultado en una disminución del 70% de muertes por cáncer uterino en los últimos 40 años. Actualmente, la citología vaginal con tinción de Papanicolaou constituye el método por excelencia de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. Para recordar un poco de la anatomía cervical, encontramos el ovario, la trompa de Falopio, el cuerpo uterino, la cavidad uterina, cervix o cuello del útero y la vagina. Anatomía del cervix o cuello uterino. El cuello uterino es la parte baja del útero. Mide 3 a 4 centímetros de longitud y unos 2,5 de diámetro. Tiene una superficie lisa y brillante. Está dividida en 6 partes: exocervix o ectocervix, endocervix, orificio cervical externo, canal endocervical, orificio cervical interno, la unión escamoso-cilíndrica del cuello uterino sano. Se visualiza el exocervix. Exocervix, epitelio escamoso. El epitelio que reviste la vagina y porción vaginal del cuello uterino en la mujer sexualmente madura es un epitelio pavimentoso estratificado, llamado también epitelio escamoso. Mide aproximadamente 0,2 milímetros de espesor y está formado por estratos histológicamente bien diferenciables: estrato basal o germinativo, estrato parabasal o espinoso profundo, estrato intermedio o espinoso superficial y el estrato superficial. El estrato basal está formado por una sola capa de células de tipo cilíndrico dispuestas en empalizadas sobre la membrana basal. Las células germinativas, aquellas cuya función es producir células de la especie, son redondas o ovaladas, con núcleo grande, ovalado y central, que ocupa gran parte de la célula. El proceso de regeneración del epitelio se efectúa a partir de esta capa celular. El resto de los estratos representan etapas del proceso de maduración y diferenciación celular, para finalmente descamarse en la superficie. El estrato parabasal está compuesto de varias capas de células redondeadas o poliédricas, de núcleo central, citoplasma grueso, con puentes intercelulares, estrato espinoso profundo. El estrato intermedio también presenta puentes intercelulares, estrato espinoso superficial, y está formado por numerosas capas de células aplanadas, con citoplasma rico en glucógeno, núcleos relativamente pequeños, centrales y vesiculosos. El estrato superficial consta de varias capas de células aplanadas grandes, de forma poligonal, de citoplasma delgado y claro, sin puentes intercelulares y con núcleo espignótico central. El epitelio escamoso tiene la capacidad de exfoliar diversos tipos celulares según el grado de maduración alcanzado. Habitualmente, las células que se exfolian provienen de los estratos superficiales, a menos que existan úlceras o que la muestra se tome con excesiva energía. Endocervix, epitelio columnar. El endocervix es la porción del cuello uterino que se encuentra inmediatamente después del orificio cervical externo. Está constituido por un epitelio cilíndrico secretor de moco, formando una capa de células única. Es difícil de visualizar, su aspecto es rojizo. Unión escamo-columnar.
La unión escamocolumnar está localizada en el punto donde el epitelio plano y el epitelio cilíndrico se encuentran. La localización de este punto varía durante la vida de la mujer debido a los cambios metaplásicos en el epitelio cervical que ocurren después de la pubertad y durante el embarazo. La zona de transformación es el nombre asignado al área del cuello uterino compuesta de epitelio que ha sufrido cambio metaplásico. También es el punto donde se hace el examen de Papá Nicolau debido a sus cambios metaplásicos. Citología. La citología es el estudio de células individuales que tienen el propósito de detectar normalidades morfológicas de las células examinadas que provienen de la descamación de superficies epiteliales, de líquidos corporales o se obtienen por aspiración con aguja. La muestra citológica en la práctica ginecológica habitual se obtiene del cuello uterino, de la unión escamocolumnar y del fondo del saco posterior de la vagina para diagnóstico oncológico y de pared lateral de la vagina para diagnóstico hormonal. Con este procedimiento se obtienen fundamentalmente células exfoliadas del epitelio pavimentoso cérvico-vaginal y del epitelio cilíndrico endocervical. En ocasiones también se encuentran células endometriales y excepcionalmente células del epitelio de la trompa y del ovario. Además, pueden encontrarse eritrocitos, células inflamatorias, microorganismos y elementos de contaminación. A continuación miraremos la citología normal de la muestra. Las células superficiales. Las células exfoliadas del estrato superficial miden 40 a 60 micrones de diámetro. Son aplanadas, delgadas, de contorno generalmente poligonal. La mayoría de ellas tienen citoplasma eosinófilo, pero puede ser cianófilo. El núcleo central, circular y pequeño, mide menos de 6 micrones de diámetro, es picnótico, denso, homogéneo y no se reconoce en él estructura cromatínica. Células intermedias. Las células exfoliadas del estrato intermedio son del mismo tamaño o ligeramente menores que las superficiales. Tienen forma redondeada o poligonal, algunos con el borde plegado. El citoplasma es algo más grueso que el de las células superficiales, generalmente basófilo, pudiendo ser eosinófilo. El núcleo central, redondeado y mide alrededor de 8 micrones. La cromatina nuclear tiene disposición reticular. Existen algunas variedades de células intermedias. Las células intermedias superficiales son más grandes y poligonales que las células intermedias profundas, que tienen un contorno más ovalado. Las células naviculares presentan dos extremos aguzados que le confieren la forma de un bote. Por su contenido de glucógeno, su citoplasma puede aparecer vacío y el núcleo desplazado hacia un borde. Células parabasales. En el frotis normal de una mujer en edad fértil no constituyen más del 5% de las células exfoliadas del epitelio pavimentoso. Miden 15 a 25 micrones, son generalmente redondeadas, con citoplasma grueso cianófilo. El núcleo central, redondo o elíptico, con un diámetro mayor que el de las células intermedias. La cromatina se dispone en forma de finos gránulos. Células basales. Las células basales prácticamente no aparecen en el frotis. Como se ve en la imagen, las células basales tienen un citoplasma redondo u oval, intensamente basófilo, denso, núcleo redondo y central. Células exfoliadas del epitelio endocervical. La mucosa endocervical está revestida por epitelio cilíndrico simple con muco secretor. Estas células cilíndricas pueden descamarse aisladamente o en grupos. Las células aisladas observadas de perfil presentan el núcleo cerca de uno de los extremos que corresponde al polo basal. En este extremo se reduce el diámetro de la célula a manera de un tallo. El núcleo es redondo u ovalado con la cromatina granular fina y dispersa. Cuando las células endocervicales descamadas en grupos se observan desde el polo superior, presentan un aspecto semejante a un panal de abejas, porque muestran su borde citoplasmático nítido, de forma hexagonal. Cuando se observan lateralmente, presentan un característico aspecto en empalizada. Células exfoliadas del endometrio. Aproximadamente el 2% de los frotis obtenidos por aspirado endocervical contienen células endometriales. Las células endometriales recogidas habitualmente en el frotis cervicovaginal suelen presentar signos de degeneración. En los extendidos obtenidos durante la menstruación, se conservan grupos de células endometriales constituidos por una zona central densa, las células pequeñas elongadas, que corresponden a las células del estroma endometrial,
y una zona periférica en donde se reconocen células glandulares cilíndricas algo mayores. Estas células también se descaman en grupos de glandulares sin estroma. Las células endometriales están más laxamente dispuestas, tienen menos citoplasma que las células endocervicales, los límites celulares no se advierten con claridad, los núcleos son pequeños y redondeados o ligeramente irregulares, y más oscuros que los de las células endocervicales. Las células endometriales aisladas son difíciles de reconocer de las del estroma, pueden confundirse con histocitos. En la mujer normal, las células endometriales no deben aparecer en el frotis después del día 12 del ciclo, excepto en las portadoras de dispositivo intrauterino, en que se es posible identificarlas durante todo el ciclo. Cuando se toman muestras citológicas directamente de la cavidad uterina, las células endometriales se desprenden fundamentalmente en grupos que constituyen láminas y colgajos celulares. Las láminas corresponden al epitelio superficial del endometrio, son delgadas, de una o dos capas de espesor, están muy regularmente dispuestas, los núcleos son de tamaño uniforme y la distancia entre ellos es regular. Los colgajos son grupos irregulares de células del estroma, en que se observa superposición celular desordenada. Los núcleos son elongados y se encuentran dispuestos en diferentes direcciones. Otros tipos de células. Rara vez aparecen en el frotis células epiteliales cilíndricas exfoliadas del epitelio tubárico. Cuando ello ocurre, pueden ser confundidas con células endocervicales. También es excepcional observar células de las decidua o del trofoblasto. Los histiocitos o macrófagos generalmente se encuentran aislados, miden entre 10 a 25 micrones de diámetro, según el estado funcional. Son redondeados u ovalados, el citoplasma es semitransparente, finamente vaculado o con grandes vacuolas, restos de células fagocitadas. El núcleo es oval o reniforme, con la cromatina fina y granular. El nucleolo es pequeño. Los histocitos se presentan más comúnmente alrededor del periodo menstrual, en el embarazo, en el posparto y en los procesos inflamatorios del endometrio. En algunos procesos inflamatorios y en la menopausia se pueden observar histocitos gigantes multinucleados. Los leucocitos polimorfonucleares pueden encontrarse en el frotis normal, miden alrededor de 10 micrones, tienen citoplasma poco definido y a menudo transparente. En el proceso inflamatorio pueden llegar a ser abundantes, que impiden ver las células epiteliales. Los linfocitos y plasmocitos se observan en la inflamación crónica cervicovaginal. Es frecuente observar eritrocitos, lo que en ocasiones son tan abundantes que impiden el diagnóstico citológico. Son considerados como componentes anormales. Solicitud del examen. La hoja de la solicitud de examen citológico es la principal comunicación entre el laboratorio y el médico. La misma debe llenarse con todos los datos requeridos y con letra legible antes de realizar la toma de la muestra. La Secretaría de Salud cuenta con un boleto de solicitud e informe de citología unificada. Toma de muestra. Requisitos para la obtención de una muestra citológica con condiciones óptimas para su evaluación. El examen no debe realizarse durante la menstruación o antes de 3 días de finalizado el último periodo menstrual. 48 horas previas al examen el paciente no debe haberse realizado duchas vaginales, tenido relaciones sexuales o usado tampones, jabones, cremas vaginales o medicamentos vía vaginal. Para la toma de muestra se debe seguir una serie de procedimientos, los cuales son rotulación de la lámina, visualización del cuello uterino, recolección de la muestra, realización del extendido, envío al laboratorio de citología. A continuación describiremos cada uno de estos. Rotulación de la lámina. Previo a la toma de la muestra, la laminilla de vidrio portaobjetos debe ser rotulada colocando cinta adhesiva con el nombre completo de la paciente en la superficie inferior de la laminilla. Visualización del cuello uterino. Especuloscopía. La zona de transformación, unión del lexo y endocervix o unión escamocolumnar, es donde más frecuentemente se origina el cáncer de cuello uterino, por lo cual debe ser el sitio de toma de muestra. La zona de transformación puede ser fácilmente visualizada o encontrarse muy alta y no visualizarse. Esta varía no solo de persona a persona, sino que incluso en la misma persona a través del tiempo por cambios hormonales que incluyen embarazo, menopausia, etc. Colección de la muestra.
Existe una variedad de instrumentos para obtener muestra celular del exocervix, zona de transformación y endocervix, que incluyen cepillos endocervicales, espátulas de madera y plásticos. Como se ve en la imagen, vemos la espátula de madera, el cepillo, mediante la especuloscopía, obteniendo la muestra del endocervix y del exocervix. Realización del extendido. La muestra obtenida del cuello uterino debe extenderse en la laminilla, no frotarla. Debe fijarse inmediatamente con spray fijador o alcohol, de preferencia especial para citología, para evitar el secado al aire que provoca distorsión celular y altera la evaluación de las células. Como vemos en la imagen, la laminilla en la parte superior, dividida por la mitad, extendemos el material del exocervix y en la parte inferior extendemos el material del endocervix. Después de esto utilizamos la fijación por spray o alcohol. Después enviamos las muestras al laboratorio de citología. Las laminillas, una vez fijadas, deben ser colocadas en cajas especiales de plástico, madera o cartón, junto con sus respectivas boletas y ser enviados a los laboratorios de citología. Miraremos un resumen de la toma de muestra de citología cervical. A continuación, el siguiente video. Recordaremos los pasos para la toma de muestra de citología cervical para tinción de Papa Nicolau. Existen requisitos previos para la paciente, como no mantener relaciones sexuales 72 horas previas al estudio, no menstruar ni realizar tacto vaginal 48 horas previas y no realizarse duchas vaginales ni colocación de óvulos las 24 horas previas al estudio. Necesitaremos como materiales un espéculo, espátula de aire, cepillo endocervical, portaobjetos, fijador para el material y un envase de transporte del mismo. La paciente se colocará en posición ginecológica al borde de la camilla y en un primer momento certificaremos el correcto funcionamiento del espéculo previo a su colocación. Luego colocaremos el espéculo previa separación de labios sobre la horquilla y a 45 grados lo introduciremos girando luego en sentido de las agujas del reloj hasta 90 grados. Fijaremos la valva anterior y comenzaremos a separar las valvas hasta la observación del orificio cervical externo. De ser necesario, reacomodaremos el espéculo y lo iluminaremos. Una vez identificada la zona de transformación, con la espátula de aire colocaremos sobre la zona de transformación a la misma y la giraremos 360 grados. Aquí veremos con más precisión las maniobras. La espátula de aire se apoya sobre la zona de transición, se la gira 360 grados y luego se extiende el material sobre el portaobjetos de manera firme pero sin romper las células. Luego tomaremos el cepillo endocervical, se introduce en el canal endocervical y realizaremos un giro de 360 grados para extender también la muestra sobre el portaobjetos. La fijamos con una solución a base de alcohol y luego de rotularlo con el nombre de la paciente se introducirá en el envase de transporte. A continuación, giramos en sentido inverso la mariposa del espéculo para que las valvas se vayan aproximando entre sí y nuevamente a 45 grados lo retiraremos. Procesamiento e interpretación de las unidades de estudio. En los laboratorios de citología, los datos de las hojas de solicitud son ingresados a un sistema de información. Las laminillas o unidades de estudio son identificadas con un número correlativo y sometidas a un procesamiento que consiste en una serie de pasos, que incluye la tinción con la técnica de Papa Nicolau, que permite su observación al microscopio. La tinción de Papanicolau es un método de tinción policrómico con el que se busca obtener contrastes entre el núcleo y el citoplasma de las células.
Consiste en introducir las laminillas de una manera secuencial y por tiempo predeterminado en diferentes soluciones que incluyen agua, alcohol etílico, diferentes concentraciones, colorantes, acetona y silol, con el propósito de hidratar las células y prepararlas para la tinción, colorear los componentes celulares y facilitar la observación al microscopio. Una vez procesadas las láminas, se procede a una observación al microscopio óptico con el fin de determinar si la forma, tamaño, patrón de tinción nuclear y celular son o no normales. Se realiza la interpretación de los hallazgos y posteriormente la categorización de resultados. Informe de resultados. En términos generales, el resultado de una citología cervical debe brindar información sobre tres componentes básicos: calidad de la muestra, categorización de resultados, interpretación y diagnóstico descriptivo de los hallazgos. A continuación, cada uno de estos. Calidad de la muestra. Es uno de los indicadores más importantes en la evaluación de la citología y permite brindar información al médico remitente sobre el material que ha obtenido en la toma de muestra. Esto fomenta una mayor atención al momento de tomar muestra. Las categorías que han utilizado son satisfactoria, insatisfactoria y una categoría intermedia denominada satisfactoria pero limitada. Satisfactoria. Cuando en la boleta de solicitud se consigna todos los datos requeridos, el extendido contiene un número adecuado de células escamosas bien conservadas y existe representación de la zona de transformación, que se estima con la presencia de células de metaplasia escamosa o de células endocervicales. Insatisfactoria. Cuando la muestra no tiene boleta de solicitud, la lámina no está rotulada, la lámina está rota, la celularidad es muy escasa o existen factores como hemorragia, mala preservación, abundante presencia de células inflamatorias. Estos impiden valorar el extendido. Cuando la muestra es insatisfactoria, se debe consignar si el laboratorio procesó y evaluó la muestra y por qué causa se considera insatisfactoria. La categoría satisfactoria pero limitada se eliminó porque genera confusión entre los médicos tratantes y por la variabilidad de lo que en los laboratorios se considera limitada. Categorización de los resultados. Se utilizó el sistema Bethesda. Este es un sistema para informar la citología cervical. Fue desarrollado por un grupo de expertos en citología, histopatología y ginecología en el año 1988 y ha sido objeto de dos revisiones posteriores. Este sistema se realizó con el propósito de informar la citología cervical de una manera clara, proporcionar información relevante al médico y fomentar la comunicación eficaz entre el médico y el laboratorio. En él se introduce una nueva nomenclatura que, en contraste con las nomenclaturas que han estado en uso, como NIC o displasia, introduce una interpretación descriptiva de los hallazgos y emplea el término citología cervical, en vez de citología cérvico-vaginal. Esto debido a que la mayoría de métodos de obtención de la muestra no tienen como propósito la toma de muestra de la vagina. El sistema Bethesda define una clasificación general y la interpretación de resultados. La clasificación general incluye negativo para lesión intraepitelial o malignidad, cuando no existe ninguna anomalía de las células epiteliales. Anomalía en células epiteliales, cuando se identifica alteraciones celulares de lesiones premalignas o malignas en las células escamosas o en las células glandulares. En esta se incluye únicamente dos categorías para las lesiones intraepiteliales escamosas, basándose en los criterios clínicos de decisión terapéutica, y en que un menor número de categorías disminuye la posibilidad de la variabilidad entre observadores en la interpretación de resultados. Las dos categorías son lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que incluye infección por virus papiloma humano, y NIC1, displasia leve. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que incluye NIC2 y NIC3, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ. La clasificación de Bethesda introduce la categoría de células escamosas atípicas, que utiliza el término de ASCUS. Esto significa células escamosas atípicas con significado indeterminado, la cual refleja las limitaciones inherentes al examen y la dificultad para interpretar ciertos cambios celulares con precisión y reproducibilidad, que existe en ciertos casos, para brindar un diagnóstico definitivo. La categoría carcinoma escamoso es definida como un tumor maligno invasor que presenta diferenciación escamosa de células.
En cuanto a las anormalidades de las células glandulares, el sistema Bethesda también ha incorporado cambios en el modo de informar las anomalías de estas células, tomando en cuenta que los hallazgos glandulares atípicos involucran un aumento de riesgo de que exista una entidad neoplásica maligna relacionada, y deben ser clasificados, siempre que sea posible, según el tipo de célula glandular identificada, endocervical o endometrial, para fines de seguimiento y de tratamiento. Otros aspectos importantes en este sistema de información de citología cervical son que no incluye los términos de displasia glandular endocervical ni lesión glandular intraepitelial de bajo grado. Además, se considera que el adenocarcinoma endocervical in situ es el equivalente al carcinoma in situ de células escamosas o NIC3 y precursor del adenocarcinoma endocervical invasor, y se elimina el término células glandulares atípicas de significado indeterminado, AJUS, para evitar confusión con el término ASCUS. Tener en cuenta las características citológicas. Encontramos hipertrofia nuclear, cambios de tamaño y forma, mayor intensidad tintorial, hipercromacia, distribución irregular de la cromatina, como en grumos. La relación núcleo-citoplasma es una de las bases más importantes para evaluar el grado de NIC. Los núcleos anormales en las células superficiales o intermedias indican un NIC de bajo grado, mientras que la anomalía de los núcleos de células parabasales y basales indican NIC de alto grado. En esta imagen podemos observar una lesión intraepitelial de bajo grado por el virus de papiloma humano, VPH. Un LIE de bajo grado, una lesión intraepitelial de bajo grado. Como vemos, encontramos las características del virus de papiloma humano, donde encontramos un halo alrededor del núcleo, bien marcado. En esta imagen encontramos una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, células con elevada relación núcleo-citoplasma, hipercromatismo, algunos alargados y agrupados.